Qué hermoso es Dios, qué hermoso cuando nos recuerda todo lo que nos ha dado, todo lo que ha hecho por nosotros. Ojalá no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios, hermanos. Vamos al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 6. Le vamos a dar lectura del 6 al 9. Y dice la palabra de Dios: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizas también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vemos esta parábola. Dice que este capítulo 13 empieza, es uno de los capítulos más llenos de parábolas, en los cuales pues Jesús compara muchas cosas, y le habla al pueblo y le habla a la iglesia también, ¿verdad? Le habla a los discípulos, vamos. Él empieza poniéndoles un ejemplo de unos galileos, y dice que Pilato había mezclado su sangre con los sacrificios de ellos, con la sangre de los animales. Y por eso Jesús les pregunta, dice: ¿piensan que estos galileos, así como murieron, crees que eran más pecadores que todos? Y dice: no, os digo no, si antes no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O sea, les estaba diciendo: miren, tengan cuidado, porque todo esto es para que, es una voz de alerta sobre sus vidas. Es algo que necesitamos estar atendiendo cuando lo escuchemos. Bueno, de este versículo 6 empieza esta parábola. Empieza esta parábola comparando, diciendo que un hombre tenía una higuera. Es una parábola, Tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló, dice. ¿Sí? Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizas también la tierra? Aquí vemos que ya aparece la viña, la higuera, pero también un cuidador. Aparte del dueño, hay una persona encargada que se dedicaba a atender a esta higuera, a este viñedo, y también atendía a la higuera, ¿sí? En aquel tiempo dice que plantaban sus viñas en lugares especiales. Había unos lugares especiales, terrenos especiales muy fértiles en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Había partes específicas donde había terreno muy fértil. Bueno, ahí plantaban sus viñas, no lo ponían en cualquier lugar,
¿sí? Ellos lo plantaban en un lugar especial. Y tienen un nombre. Hay un pasaje en Isaías 5 también que habla de un viñedo. Y ahí habla de una ladera fértil donde estaba este viñedo, ¿sí? Bueno, aquí también era una tierra especial donde tenía su viña, pero ahí plantó una higuera. ¿Qué tenía que hacer una higuera en un viñedo? ¿Verdad? A lo mejor al dueño pues le gustaba esta planta, a lo mejor se la encontró o a lo mejor él mismo fue y la sembró ahí junto a sus demás plantas, junto a su viñedo. ¿Para qué? Para que un día pudiera disfrutar de esa fruta, ¿verdad? Pero dice que llevaba 3 años seguidos y no había encontrado ese fruto. 3 años, que año con año iba, ¿sí? Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces le dijo al cuidador, al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. Córtala porque nada más está inutilizando la tierra ahí. Córtala de una vez, dice. Pero ¿qué hace el responsable de cuidarla? Aboga por ella. Dice: espérese, a lo mejor le ha de haber dicho: Señor, déjala todavía este año. Pudiera haber esperanzas. Déjame hacer algo por ella. Déjame hacer lo que esté en mis manos por ella. Déjame cuidarla aún más, a lo mejor, ¿sí? Y si diere fruto, bueno, tú tomas la decisión. Y si no, la cortarás después, dice, ¿verdad? Bueno, vamos a pedirle a Dios que a través de esta palabra nos hable, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Ahora te pedimos, Dios, que nos hables a través de ella. Danos esa sabiduría para entender esta palabra, para entender esta parábola, Señor, y podamos aplicarla a nuestra vida, Dios, y podamos ser bendecidos a través de ella. Habla primeramente a mi vida, Señor, para que pueda, amado Dios, dar ese fruto que tú estás demandando, Padre. En tus manos preciosas ponemos esta palabra, Señor. Bendícenos a través de ella. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Bueno, esta es una parábola que va dirigida al pueblo de Israel, ¿sí? Dios escogió a los judíos como su pueblo. Dios los había apartado del mundo, los había escogido Él especialmente. ¿Y qué esperaba? Esperaba un fruto de ellos, esperaba algo de ellos, pero ellos no respondieron al amor que Dios les había mostrado. Y a consecuencia de ello, Dios determinó abandonar a esta nación, ¿sí? Pero por la intercesión de Cristo Jesús, ¿sí? Les concedió un tiempo, les dio una tregua, ¿sí? Un tiempo prudente, poniéndoles a prueba. Y primero envió a los discípulos, a sus apóstoles, para invitarles a que se arrepintieran y a través de Cristo alcanzaran ese perdón, ¿verdad? Y después dieran frutos dignos de arrepentimiento. Pero fueron muy pocos los que respondieron al llamado. Fueron muy pocos los que escucharon la voz de Dios a través de Cristo Jesús, ¿sí? Pero esta parábola también es aplicable a todos nosotros. Es aplicable para despertar a todos cuanto tienen los medios de gracia al alcance de la mano,
¿sí? Como tú o como yo, para que respondamos a estas oportunidades que Dios nos da, que la gracia de Dios nos está ofreciendo. ¿Por qué? Porque Él espera fruto de ti y de mí. Espera fruto de cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí? Esta higuera disfrutaba de muchos privilegios, disfrutaba de muchas cosas. Ya te digo, había sido sembrada en un lugar especial porque en ese tiempo los viñedos se sembraban en un lugar especial, ¿sí? Y ahí en ese terreno fértil, ahí fue plantada esta higuera. El dueño la había plantado en su viña. Tenía un hombre una higuera, dice, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella. ¿Sí? Sí, él esperaba que diera el mejor fruto, porque para eso había destinado este terreno, para tener mucho fruto de su viñedo, pero ahí había plantado una higuera. ¿Por qué? Porque a lo mejor le gustaban los higos, porque a lo mejor le gustaba esta fruta, ¿sí? Y había puesto para cuidar a su viñedo a una persona especial, ¿sí? Un cuidador para tenerlo ahí específicamente atendiendo a sus plantas, ¿sí? Bueno, pues a este cuidador también le había dejado encargada esa higuera, ¿sí? Si lo aplicamos así como la parábola está hablando, ¿sí?, de que esa higuera fue injertada en ese viñedo. Y esta parábola va dirigida al pueblo de Israel, pero también va dirigida a ti y a mí. ¿Por qué? Porque somos el injerto que Dios hizo. Somos los gentiles que Dios ha llamado a ser su iglesia. Nosotros no habíamos sido escogidos, pero hoy por la gracia de Dios somos injertados en su pueblo. Hoy somos pueblo del Señor. Somos plantas ahí en esa viña que Dios escogió. Y esto es un gran privilegio para ti y para mí, pero también es una gran responsabilidad, hermano. Es una gran responsabilidad, porque Dios un día va a pedirte cuentas, va a pedir ese fruto de todo lo que ha hecho por ti y por mí. Nos va a pedir ese fruto, se va a acercar a nuestra vida y va a mirar qué fruto tenemos para Él. ¿Sí? El dueño tenía una esperanza de que un día disfrutara de ese fruto de la higuera. Por eso venía a buscarlo, por eso iba año con año en tiempo de cosecha, en tiempo de fruto, fue a buscar fruto de ella. Fíjate, esta parábola no es como aquella donde Jesús maldice a la higuera, ¿verdad? Qué diferente, dice que él la vio en el camino a esta higuera y se acercó porque tenía hambre, dice, y fue y buscó fruto. ¿Por qué? Porque había muchas hojas, estaba muy bonita la planta, pero al acercarse dice que no encontró nada. Por lo tanto, ¿qué le dijo? Nunca nadie más coma fruto de ti. Nunca nadie más va a cosechar fruto. Ahora, si te das cuenta, hay muchas cosas que son difíciles de entender de esa palabra que Jesús le estaba diciendo. Maldijo a la higuera. Pero en otro pasaje, más abajo, dice que no era tiempo de higos. ¿Acaso Jesús no sabía que no era tiempo de higos? ¿Por qué la maldijo? Pero aquí es todo lo contrario. Aquí la había puesto en un lugar especial. Aquí dice que llevaba 3 años visitando a esta higuera para buscar fruto de ella.
¿sí? Y Él no envió a sus criados, vino personalmente, ¿sí? Vino personalmente a buscar fruto, ¿sí? Bueno, un día Dios va a demandar fruto de todos aquellos que ocupamos un lugar en su viña, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús a nadie deja estéril. Por lo menos un talento le ha dado a cada persona. Entonces, tarde o temprano, va a venir a buscar ese fruto a tu vida, ¿sí? Va a venir a demandar lo que es de Él. Y de nada va a servir que tu vida esté llena de buenas cosas, ¿sí? Como aquella higuera, que tenga muchas hojas a lo mejor, ¿sí? Porque imagínate, para buscarle fruto, pues era porque tenía buena apariencia, era porque era tiempo de cosecha, era porque se veía esa planta, a lo mejor por fuera se veía llena de hojas, o a lo mejor hasta de flores, ¿no? Y por eso se acercaba, pero no encontró fruto en ella, dice. De nada va a servir que tenga muchas flores y no haya fruto en ella. Bueno, de nada va a servir que aparenten ser buenas personas, que aparenten tener buenas obras, que tengan muchas flores, ¿sí? Que prometen muchas cosas bellas, pero al final no terminan en nada. Lucas 6, más atrasito, Lucas capítulo 6. Dice el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hoy en día mucha gente profesa amar a Jesús, profesa ser cristiano, profesa ser hijo de Dios, y le dicen Señor, Señor. Pero el Señor sabía y conocía los corazones, conocía las mentes. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué dice? Que produzcamos, que demos ese fruto que está demandando de nosotros, que no nos quedemos nada más en esa promesa, sino que hagamos las cosas. Porque muchas veces escuchamos una buena palabra, un buen mensaje y decimos, ahora sí ya voy a echarle ganas, ¿sí? Y empiezan a hacer cosas buenas a lo mejor, pero al final terminan en promesas, ¿sí? Solo el fruto de una vida santa le satisface a Jesús, ¿sí? Porque Él ha dado mucho por ti y por mí. Él ha pagado mucho, un precio muy alto por tu alma, ¿sí? Y por eso Él nos escogió con un llamamiento santo. No es cualquier cosa el que Jesús nos llame a su camino, el que Jesús se haya acercado a tu vida, ¿sí? Tito capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué te llamó? Para buenas obras. ¿Para qué te redimió? ¿Para qué te limpió de toda iniquidad? ¿Para qué te purificó?
para que seas su pueblo, para que estés plantado en su viña. ¿Sí? Te apartó del pecado, te limpió con un propósito, ser celoso de buenas obras. ¿Sí? O sea, en otras palabras, para producir ese fruto. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con el dueño de esta viña? Con el dueño de esta higuera. Tuvo una decepción grande. Porque al venir a la planta, al ir a buscarle, y a lo mejor se esforzó en meterse abajo, en subirse, en buscarle. ¿Sí? A lo mejor se conformaba con un poquito de fruto, pero ni siquiera eso encontró. Ni siquiera un higo, dice. No encontró fruto. ¿Cuánto hemos disfrutado la palabra de Dios? ¿Cuántos años llevas conociendo del Evangelio? ¿Cuántos años llevas caminando como hijo de Dios? ¿Y cuánto fruto has dado por la obra de Dios? El dueño se dirigió a la viña, al viñador, al que la cuidaba. ¿Sí? Y tras larga espera, no encuentra nada. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, dice. 3 años. ¿Crees que es un tiempo prudente? ¿Crees que es un tiempo razonable? 3 años. Pacientemente, año tras año, en el tiempo de los higos, se acercaba, ¿sí? Y había venido personalmente a buscar fruto sin encontrarlo. ¿Cuánto tiempo se ha allegado Dios a nosotros? ¿Cuánto tiempo tiene que Dios se acercó a tu vida en busca de fruto? ¿Lo ha encontrado? ¿Y cómo nos ha aguantado Dios? ¿Cómo nos está aguantando Dios en su infinita paciencia? ¿Sí? Ahora, esta higuera, fíjate lo que dice, fruto en esta. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, dice. ¿Por qué? Dice, porque está inutilizando también la tierra. ¿Sí? Esta higuera no solo no daba fruto, sino estaba ocupando un lugar que no le correspondía. ¿Sí? Es decir, estaba ocupando inútilmente el lugar de otra higuera que podría rendir fruto. A lo mejor el dueño decía, a lo mejor, pues córtala, la vamos a sacar y vamos a plantar otra mejor ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor dice, le está quitando esos nutrientes a las demás plantas. ¿Sí? Le está quitando ese nutriente que pueden absorberlo las demás. ¿Sí? Y podrían beneficiar a las demás plantas para que así den fruto. ¿Sí? Bueno, pues las vidas cuando se tardan en dar ese fruto, ¿qué producen dentro de las iglesias? Suelen hacer daño, hermanos. Suelen hacer daño con la influencia del mal ejemplo que se da. Y el daño es mayor a veces. ¿Sí? Cuanto más grande sea la planta que estaba ocupando, más ancho era el lugar que ocupaba de la tierra. ¿Sí? Cuanto más tiempo se tarde la persona en dar ese fruto, ¿sí? Dios está acumulando cada día más y más sobre él para que un día no tenga pretexto, para que un día no haya pretexto de poder decir es que no lo entendí, es que, sí. Pero fíjate, siempre hay alguien orando por ti y por mí, siempre hay un intercesor.
En el versículo 8 dice, él entonces respondiendo le dijo, ¿quién? El viñador, el cuidador, ¿sí? Le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. La intercesión del viñador a favor de esta higuera, ¿sí? Y aquí Cristo es el intercesor. El viñador, a lo mejor, pues pudiendo evitar todo esto, pudo haber dicho, pues córtala ya, ¿no? Pero no, dice, Señor, aguanta otro poquito. Señor, aguántate un año más, ¿sí? Aguántate. Y ahí está Cristo intercediendo por cada uno de nosotros. Ahí está Cristo intercediendo por tu vida, por mi vida. ¿Sí? Romanos 8, versículo 34. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? No se vaya a entender que Cristo es el que va a condenar, no, dice, ¿quién es el que condenará? Está la pregunta. Y luego dice, Cristo es el que murió. No dice Cristo es el que te va a condenar, no, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, pudiendo decir, córtala, Él muestra su amor para ti y para mí, e intercede. Señor, déjala otro tiempo. Concédele una oportunidad más. Déjala, Señor. Todavía puede dar fruto. ¿Sí? Déjala todavía este año. ¿Sí? Fíjate, déjala todavía este año. O sea, no está diciendo, Señor, no la cortes. No, porque si tú te das cuenta, es una frase que queda ahí en pausa si tú quieres, ¿sí? Señor, déjala todavía este año, ¿sí? No le dice no la cortes, sino todavía dale una oportunidad más. Es una misericordia de Dios lo que estamos viendo, ¿sí? Al dar más tiempo, se cumple lo que dice el apóstol Pedro. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Y solo la intercesión de Cristo se debe a que, pues muchas vidas que no han dado fruto, no han sido cortados todavía. Ahí está pidiendo al Padre otra oportunidad por nuestra vida. Otra oportunidad. ¿Sí? Ahora, todo esto, si lo estás entendiendo, ¿a qué nos debería de llevar? A que meditáramos. ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? Señor, ¿estás hablando de mí? Señor, ¿estás hablándome a mí? Ese árbol del cual estamos hablando, esa higuera, ¿soy yo, Señor? Tú conoces tu vida. Tú sabes cómo estás delante de Dios. ¿Sí? Pero también nos debería de interceder por otros. Por aquellos que estás viendo que a lo mejor están flaqueando, que a lo mejor hay problemas en su vida. ¿Sí? Señor, déjalos todavía. Otro tiempo prudente, Señor. ¿Sí? Ahora, tengamos en cuenta una cosa.
Las oraciones de Cristo Jesús sí están intercediendo por ti y por mí, ¿sí? Pero esas oraciones a favor de nosotros únicamente van a servir si no cambiamos nuestra mentalidad, si no cambiamos nuestra forma de caminar. Únicamente van a demorar el castigo que merecemos. ¿Sí? No van a conseguir el perdón de nuestros pecados. Eso solamente lo consigues tú, delante de Dios. Eso solo lo vas a conseguir si te arrepientes, ¿sí? O sea, si haces lo que te toca, Dios va a hacer su parte, ¿sí? Él está haciendo su parte, pero tenemos que hacer nosotros la nuestra. Cada uno tenemos algo que hacer, ¿sí? Nadie va a hacer tu parte, ni el hermano que está intercediendo, ni la hermana que está orando por ti va a interceder por ti, ¿sí? Va a hacer algo por ti, nada más puede interceder, ¿sí? Porque fíjate, ¿qué hace el viñador? El viñador promete trabajar con mayor esfuerzo durante este año que está pidiendo para esta planta, ¿sí? Esto que está pidiendo de plazo para esta higuera, para que produzca fruto. Él se va a esforzar más, pero no va a ser más allá de sus posibilidades, ¿sí? Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella, ¿sí? Hasta que yo la atienda, la abone. O sea, lo que estaba en sus manos. Él decía, yo lo voy a poner todo en mis manos para que esta planta produzca, ¿sí? Pues también tus oraciones por otros, tu oración por otro, tu oración por otra hermana, tiene que ir acompañada de acción, hermano. Tiene que ir acompañada no únicamente de estar orando, sino de motivarla, de visitarla a la mejor, de visitar a aquel hermano que ves que se está apartando, ¿sí? O sea, de darte por el otro o de darte por esa persona. Y para esto se necesita estar lleno de Dios, se necesita la gracia de Dios para cumplir con nuestro deber de ayudar a otro, pero aunque no sean tus fuerzas, sino bajo la dirección del Espíritu Santo, hermano, bajo la dirección de Dios para que seas bendición. El viñador se comprometió a hacer lo que estaba de su parte. Sí, Señor, yo voy a cavar alrededor. Voy a ir a buscar abono, voy a comprar abono, algo voy a hacer. ¿Sí? Pero él quería ayudar. Ese mismo espíritu deberíamos tener todos. ¿Sí? Todos aquellos que no queremos que ninguno de nosotros se pierda, no queremos que ninguno de nosotros se aparte. Sí, inclusive hacer barbecho, trabajar aún más en los corazones, abonarlos, para que Dios también aumente nuestra fe al ver que estamos esforzándonos, al ver que estamos motivando a los hermanos y estar buscándonos unos a otros y estar al pendiente unos de otros. O sea, no es únicamente orar, sino hacer lo que nos corresponde, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver lo que podamos hacer este año por esa higuera que no quiere dar fruto, ¿sí? Por esa higuera que se está resistiendo, ¿sí? Pero fíjate lo que dice el versículo 9. Y si diere fruto, o sea, ya son palabras del viñador, bien, ¿sí? Ahí está en suspenso. Si diere fruto, bien, Señor, vas a disfrutar de ese fruto. Y si no, la cortarás después. ¿Quién la va a cortar? ¿El viñador o el dueño? El dueño. ¿Sí? Porque le está diciendo, si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Sí?
Si la higuera por fin da ese fruto que de ella se espera, pues se habrá hecho mucho, se habrá ganado algo, ¿no? Dice la palabra de Dios que si un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, ¿verdad? Hay fiesta en el cielo. Bueno, cuando un hermano o un inconverso, ¿sí?, viene a los pies de Cristo, hay gozo en el cielo y la iglesia se goza, ¿sí? Cuando un creyente sin fruto se arrepiente y se vuelve a Dios y empieza a dar ese fruto, tu fe aumenta, te darás por bien servido y dirás: siervo inútil soy, porque nada más hice lo que Dios me pide, ¿sí? Y habrás colaborado para que haya gozo en el cielo y que sea Dios glorificado, que sea Dios exaltado, ¿sí? Y la viña de Cristo quedará bella porque va a haber fruto de la uva y fruto de la higuera. Y va a estar gozoso el Señor por la vida de aquellos que dan fruto, ¿sí? Y la iglesia será fortalecida también. La iglesia se va a gozar con esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a dar ese fruto. Lo estéril que era esa vida ha quedado atrás. Va a recibir la bendición de parte de Dios, ¿sí? Pero también dice: y si no, la cortarás después. Y si no, la cortarás después, dice. Pero si no da fruto, la decisión es del Señor. Esta es la otra alternativa, ¿sí? Fíjate bien que el viñador no dice: yo la cortaré, yo la quitaré de aquí. No, dice: tú la cortarás después. Él ya no va a decir: Señor, déjame abonarla, ¿no? Déjame hacer algo más por ella. No, ya no se va a interponer, dice: tú la cortarás después. Sí, porque la paciencia de Dios únicamente retrasa el castigo, no lo levanta. Y cuanto más se haya tardado Dios en aplicar un castigo a una vida, más terrible va a ser el castigo. Porque si pensamos que no va a haber grados de castigo en el infierno, acuérdate que hay mucha palabra que te dice que sí. Hay varios textos que te dicen que va a haber, a unos se les va a dar más que a otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque recibieron mucho. Porque recibieron mucho cuidado. Porque después de tanto cuidado, ese esfuerzo que se hizo y al final no sirvió de nada por parte del viñador, ¿sí? Y de tanta paciencia del dueño de esta viña, al final va a tener que tomar una decisión y va a ser algo muy triste. Y es una tarea en que a lo mejor Dios no se va a complacer, pero no puede ser injusto, hermano, ¿sí? No puede ser injusto con Él mismo. Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 13. Trece y 14. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido,
Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Sí? Fíjate, estas ciudades habían visto milagros, dice. Muchísima obra de Dios había manifestado, la misericordia de Dios había sido visto en estas ciudades. ¿Pero qué había pasado? No se habían arrepentido. ¿Sí? Dice, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Sí? Sí va a haber más castigo para unos que para otros, pero de que van a ser castigados, van a ser castigados. ¿Cómo podemos detenernos un momento para aplicar esta parábola a nuestra vida? ¿Cómo podemos analizar esta parábola y analizarnos a nosotros mismos? ¿Sí? Ya mencionamos que ni tú ni yo éramos de la viña del Señor, porque somos pueblo gentil. Mas un día Dios te miró con mucho amor, con mucha misericordia, y nos llamó a ser sus hijos. Y nos llamó a ser de ese viñedo que Él tenía, que Él había escogido. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuántas veces ha venido Cristo a buscar fruto? ¿Lo ha encontrado? 3 años, dice. 3 años llevo. 3 años vengo. 3 años cada tiempo de fruto. Vengo. ¿No? ¿Cuántas personas han escuchado el Evangelio de salvación por tus labios? ¿A cuántas personas les has hablado tú? ¿Por cuántos estás trabajando hoy en día? ¿Cuántos han cargado tu corazón y estás orando por ellos para que alcancen a dar ese fruto? ¿O ni siquiera tú te has salvado? ¿O ni siquiera tú en el tiempo que llevas has tomado las decisiones? Muchos de nosotros llevamos más de 3 años que estamos en este lugar. ¿Qué frutos le podemos presentar, hermanos? ¿Ya están brotando esos frutos? ¿O puras hojas alrededor nuestro? ¿O puras flores? ¿Puras promesas? Tú sabes cómo estás caminando. Tú sabes cómo estás delante de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que mirarnos a la luz de la palabra. ¿Qué fruto estamos dando? Porque, pues el Señor fue tajante. El Señor le dijo, córtala. Pero el que la había cuidado a lo mejor desde pequeña, el que la había cuidado ahí, aguanta, Señor. Déjala un tiempo más. ¿Sí? Déjala un momento más. Fíjate lo que dice Lucas 3. Lucas 3, versículo 9.
Lucas 3:9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué estaba pasando? Que Juan estaba bautizando y todos los religiosos de su tiempo se acercaban a ser bautizados, ¿sí? Y todos aquellos querían la salvación de Dios. Pero Juan, mirando sus intenciones, él les dijo cosas duras, cosas difíciles. ¿Por qué? Porque ellos sabían la palabra, porque ellos trataban a través de estos actos religiosos huir de la ira de Dios, ¿sí? Por eso en este texto les habla y les dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Se los estaba diciendo directamente a aquellos que conocían de Dios, ¿sí? Vemos que el Señor dijo, córtala. Pero Cristo Jesús dice, espérame, déjame hacer algo por ella, ¿sí? Déjame todavía abonarla. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Es un tiempo prudente. ¿Por qué? Porque este año también trae su tiempo para dar fruto. Acabamos de pasar, está pasando el invierno, donde normalmente es difícil que encuentren fruto en la higuera, ¿sí? Pero dice, déjala un año. Ahora, no nos confiemos. Esto es tiempo prudente, pero es un año para producir ese fruto que Dios está demandando, ¿sí? No para que al final del año estés buscando apenas arrepentirte, ¿sí? Al final del año puede venir a buscar fruto y no lo hay. Y entonces sí, se cumpla lo que el versículo 9 nos dice. Y si diere fruto, bien, la dejarás, ¿sí? Y si no, la cortarás. Tú la vas a cortar. Ese es el triste final de esa planta que no da fruto, ¿sí? De esa planta que a lo mejor ha pasado tiempo y no ha dado ese fruto que Dios espera de ella. Por eso hoy meditemos, hermanos, meditemos cómo estamos caminando. Por eso hoy esperamos que esta palabra podamos aplicarla a nuestra vida. Esta palabra podamos atesorarla y decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a esperarme hasta el final o voy a actuar? El tiempo es prudente. Un año es muy bueno. Y no se necesita tanto tiempo para reactivar nuestra vida en todas las áreas y ver qué está produciendo nuestra vida. Escuchábamos el testimonio al principio del hermano, el diablo anda como león rugiente, ¿sí? Buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos preparados, si nosotros no damos ese fruto, podremos o pudiéramos ser ese siguiente
esa siguiente planta que fuera cortada de la viña del Señor. Tú sabes, tú te conoces, hermano. Ahí está la palabra, y si algo ha hablado a tu vida, pues démosle gracias a Dios por ello. Y si no habló a tu vida, bueno, pues ora por aquel que realmente tú sabes que la necesita. ¿Sí? Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque podemos entender, amado Dios, que tu misericordia es grande, porque tú intercedes, estás intercediendo por nosotros, Dios. Y aún tu palabra dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, Señor. Padre, ayúdanos a dar ese fruto que estás demandando de cada uno, Dios, de acuerdo a cada capacidad, Señor. Porque yo sé que a lo mejor no tenemos todos la misma capacidad, Dios. Algunos nos has dado un fruto, un talento nada más, pero ayúdanos a ponerlo por obra, Dios. Ayúdanos a ponerlo en tus manos, Señor, para que tú seas el que lo bendigas, Dios, para que tú seas el que lo multiplique, para que tú seas el que lo use, Señor, en tu reino, Padre. No sé cuántas veces habrás llegado a mi vida, Señor, a pedir fruto, Dios. Solo te pido, amado Dios, que lo encuentres, Señor. Que no seamos esa higuera estéril, Señor, sino que, amado Dios, nos apresuremos, Padre, a dar esos frutos dignos de arrepentimiento, a dar esos frutos, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor, y pues ahora, Padre, tú terminas, Señor, de ministrar a los hermanos, a las hermanas, Dios, aquellos que han de escuchar este mensaje, Señor. Habla sus vidas también, Padre, y que sea de bendición para cada uno de aquellos que lo escuchen, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.